¿Sabías que los primeros scrapbooks tienen más de 300 años? ¿Sabías que existieron scrapbooks que se vendían en el 1800 para recopilar memorias? ¿Sabías que la industria del scrapbooking, como la conocemos, comenzó con una scrapera trabajando fotos familiares? En este podcast vamos a recorrer la maravillosa historia del scrapbooking, desde los inventos que influyeron en su consolidación hasta las personas que impulsaron la actividad. Bienvenidas y bienvenidos a Apología del Scrapbooking, un podcast donde hablamos sobre el apasionante mundo de la preservación y documentación de recuerdos a través del scrapbooking. Si te fascina la fotografía y los papelitos, como a mí, acá hay un lugar para vos. En este podcast vamos a recorrer muchas historias, técnicas y perspectivas sobre scrapbooking, para que puedas enamorarte de esta técnica y hacer apología de esto conmigo. Suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Soy Natalia Rodríguez Cámara, Mandarín Scrap, y te invito a que compartamos este momento. En el capítulo de hoy de Apología del Scrapbooking vamos a hablar de la maravillosa historia del scrapbooking. La historia de los scrapbooks comienza hace siglos, cuando las personas comenzaban a documentar sus vidas, registrando los lugares que visitaban y los acontecimientos importantes que influían en su vida diaria. Estos scrapbooks son anteriores a la fotografía e incluso anteriores a la imprenta. Existen desde antes de pensarlos como un scrapbook, pero fueron los registros de las vidas familiares de las personas y por eso constituyeron el retrato de una época. Vamos a hacer un recorrido por los hitos históricos que marcaron y modificaron el scrapbooking. Para hacer esta compilación histórica me basé en las notas sobre la historia del scrapbooking realizadas por scrapbook.com y por el Museo Nacional de Historia Americana. Así que empecemos. Los diarios personales. El primer registro de la vida de las personas fueron los diarios personales. En la Edad Media era bastante común que las personas educadas llevaran diarios donde registraban sus pensamientos sobre las actividades de su vida y los acontecimientos que los rodeaban. El diario personal más antiguo conocido hasta ahora es el diario de un burgués en París, que fue escrito entre 1409 y 1449 por un sacerdote francés. Luego aparecieron los libros comunes o The Commonplace Books, dicho en inglés, que eran una forma de recopilar conocimientos, contenían notas sobre distintos temas de diversas fuentes. Fueron populares entre los europeos nobles y educados de los siglos XIV al XVII. Estos libros se parecían más a lo que hoy llamaríamos como bullet journals. Las Biblias. A mediados del siglo XV se desarrolla la imprenta y por supuesto las primeras impresiones de la época son las Biblias. Y se populariza un pequeño registro de historias familiares en las páginas en blanco al frente de las Biblias. Se incluían los nombres completos de los miembros de la familia, las fechas de nacimiento, los registros de matrimonio y las fechas de defunción. Estas Biblias familiares se convirtieron en los primeros registros de las historias familiares en libros. Libros o folios con imágenes. Entre 1600 y 1700 se comenzaron a recopilar libros o folios con imágenes, que eran grabados, dibujos y otras obras de arte. Estos folios con imágenes a menudo se almacenaban en lo que se llamaba Wunderkammer, también llamadas cámaras de las maravillas o gabinetes de curiosidades. Eran pequeñas habitaciones privadas llenas de objetos peculiares procedentes de las más diversas partes del mundo. Los libros de extrailustración. A finales del siglo XVIII se hizo popular la práctica de personalizar los libros agregándoles hojas. Se desmontaba toda la encuadernación para poder encuadernar páginas adicionales en blanco en el interior para agregar ilustraciones.
En 1769, James Granger incluyó en su libro Historia biográfica de Inglaterra páginas adicionales en blanco para animar a los lectores a añadir sus propias ilustraciones. Este libro ganó tanta popularidad que se creó el término grangerización para describir esta práctica de extra ilustración en los libros. La imprenta industrial. A principios del siglo XIX, las imprentas pasan de ser manuales a mecánicas, es decir, que se desarrolla la imprenta industrial. Este momento fue un hito fundamental para la industria editorial. Este desarrollo hizo posible la producción en masa de materiales impresos, como por ejemplo las tarjetas de felicitación o tarjetas de visita, postales, tarjetas de oración, tarjetas comerciales, publicitarias y otros muchos materiales que se volvieron un recuerdo novedoso para los destinatarios. Los diarios también comenzaron a circular ampliamente y los lectores recortaban de sus páginas para guardar de todo, desde menciones familiares hasta recetas y noticias históricas. Tarjetas y recuerdos impresos. La aparición de este material impreso, novedoso y por supuesto mucho más accesible, provocó una nueva tendencia dentro del scrapbooking. La gente empezó a llenar estos diarios que antes se usaban para anotaciones personales con recortes, tarjetas y recuerdos impresos. Estos cambios generaron que los scrapbooks de la época pasaran a contener sobre todo materiales familiares. Y esto convirtió de alguna manera esta actividad que antes realizaban varones educados, recordemos la grangerización y los libros comunes, en una actividad realizada por mujeres. Las tarjetas de visita. Las tarjetas de visita eran un símbolo de la etiqueta social de la Inglaterra victoriana. En esta época la etiqueta era extremadamente rígida y no se podía simplemente visitar a alguien. En cambio, se entregaba una tarjeta con la esquina doblada para indicar que se entregó en persona. Si la persona deseaba recibir la visita, se le devolvía una tarjeta. En cambio, si la tarjeta se entregaba en un sobre, se trataba de una despedida cortés. También se utilizaban para enviar saludos después de un evento importante, como un nacimiento o una boda. Estas tarjetas eran hermosas piezas impresas a todo color con una tecnología que todavía era relativamente nueva. De esta práctica de intercambio surgen los álbumes de tarjetas de visita. Las revistas de cocina. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparecen las revistas de cocina como Gourmet Magazine, que ofrecían una buena selección de recetas impresas para elegir. Las mujeres principalmente comenzaron a coleccionar estas recetas y almacenarlas en libros o carpetas. Estos libros también incluían recetas familiares escritas a mano. La fotografía. La fotografía fue el último ingrediente que faltaba en los scrapbooks para que terminaran de tener la forma que tienen actualmente. En 1827, Joseph Niepce tomó la primera fotografía, que necesitaba 8 horas de exposición a la luz. 10 años después, Louis Daguerre desarrolló un nuevo método de fotografía que creaba una imagen más nítida y tardaba solo unos minutos. Por la tecnología de estas fotografías, los retratos eran poses rígidas que requerían que las personas estuvieran quietas por mucho tiempo. A finales de 1850 se populariza en Estados Unidos una forma de fotografía llamada carte de visite o tarjeta de visita, que eran pequeñas fotografías del tamaño de una tarjeta de visita que se imprimían en hojas de 8 fotografías y era común intercambiarlas con amigos y familiares o comprar copias de celebridades. Esta nueva práctica llevó al desarrollo de los primeros álbumes de fotos. Scrapbook. En el siglo XIX se comienza a usar la palabra scrapbook, que se refería a un libro con páginas en blanco para pegar elementos. Se estima que el primer uso fue en 1821
Y a finales del siglo XIX, las distintas editoriales comenzaron a vender estos álbumes que venían con tapas de cuero y muchos tenían la palabra scrapbook en la tapa. El álbum de recortes de Mark Twain. En 1872, Mark Twain, escritor e inventor, creó y patentó el álbum de recortes autoadhesivo. Este adhesivo estaba en la hoja y formaba como un patrón de cuadrícula y se activaba al humedecerlo ligeramente. Este álbum tuvo muchísimo éxito. La cámara Brownie. El invento que definitivamente revolucionó la manera de documentar fue la cámara Brownie, inventada en 1900. La Brownie fue creada por Kodak y tenía una estructura de caja, un lente muy sencillo y tomaba imágenes cuadradas. Hasta ese momento la fotografía la hacían solamente profesionales y en estudios, lo que la hacía mucho más costosa y no tan frecuente. Esta cámara revolucionó la fotografía porque además de hacerla accesible a la familia promedio, trajo la fotografía a la vida cotidiana. Este fue el nacimiento de la fotografía instantánea. Obviamente, esta revolución se trasladó a los scrapbooks y los álbumes de fotos familiares se volvieron el retrato de la vida diaria. El Kodachrome o rollo de película color. El siguiente paso en la fotografía que generó un gran impacto fue el color. En 1936, Kodak lanza su legendario Kodachrome, un rollo de película que permitía la captura de imágenes muy detalladas en cromaticidad completa. Al principio fue muy rechazado por los usuarios más serios y recién en los años 70 logró imponerse sobre el blanco y negro. Los álbumes de recortes. Desde principios de los años 1920 hasta los años 1970, los álbumes de recortes eran páginas de papel y las fotos se sujetaban con pegamento. Estos álbumes eran libros encuadernados con páginas color crema o negro en su interior para pegar fotografías y escribir. Los álbumes magnéticos. En los años 70 aparecieron los álbumes magnéticos, que a pesar del nombre no tienen ni imanes ni tampoco son magnéticos, sino que son álbumes con páginas de cartón adhesivas cubiertas con una lámina de plástico transparente que se podía levantar para insertar las fotos. Luego el plástico se acomodaba sobre la página sellando la fotografía. Con el tiempo, los materiales de estos álbumes resultaron muy destructivos para las fotos. Y como consecuencia de esto, en la actualidad se hace una vigilancia mejor sobre los materiales que usamos y sobre todo sobre el pegamento para evitar la destrucción de las fotos y de los documentos. Keeping Memories Alive. En 1980, en un evento de genealogía llamado la Conferencia Mundial sobre Registros, nace lo que podemos considerar hoy como el scrapbooking moderno. En este evento participó Marie-Helene Christensen, que fue invitada para mostrar sus 50 álbumes donde compilaba su historia familiar. Ahí, Marie-Helene introdujo un sistema único de mantenimiento de fotografías y registros utilizando materiales aptos para archivos y protectores de páginas transparentes. En 1981, Christensen abrió su primera tienda dedicada a los álbumes de recortes, que se llamaba Keeping Memories Alive. La cámara digital. En 1990 se lanza la primera cámara digital de consumo y con ella se eliminó el costo de revelado y las personas pasaron a tomar grandes volúmenes de fotografía y a elegir qué imprimir. Las tiendas de scrapbooking y las revistas sobre scrapbooking. A finales de la década del 90 ya se habían popularizado las tiendas de scrapbooking en todo Estados Unidos y empezaban a aparecer en Europa también.
Esto se debía, por supuesto, al creciente interés que despertaba esta manualidad. En los 90 también aparecieron las revistas sobre scrapbooking, como Keepsakes o Memory Makers. En estas revistas enseñaban cómo hacer álbumes de recortes y técnicas para documentar. Las crop o reuniones de cultivo. También en los 90 comenzaron a celebrarse reuniones entre scraperas y scraperos que se llamaban crop, que significa cultivo. En estas reuniones sociales, que aún se hacen, se compartían materiales y conocimientos sobre las nuevas técnicas y tendencias en el scrapbooking. Las crop, junto con las revistas y las tiendas de scrap, fueron fundamentales para difundir la actividad. Scrapbook.com. En el año 2000, Jill Davis fundó junto a su esposo la página scrapbook.com. Ella había comenzado dando clases presenciales de scrapbooking y con el objetivo de compartir sus conocimientos con un público mucho más amplio, crea esta página, donde por supuesto comienza a compartir tutoriales, consejos y otras cosas sobre scrapbooking. Un tiempo después, desde esta página crean una galería de proyectos donde las personas de todo el mundo podían compartir las fotografías de sus scrapbooks para enseñar e inspirar a otros creadores. Actualmente esa galería virtual es el registro más grande de fotografías de scrapbook del mundo. Cámaras en los teléfonos inteligentes. A partir del 2005 mejoró muchísimo la calidad de las cámaras en los celulares. Y por supuesto, esto significó una transformación de la fotografía nuevamente. Los teléfonos son omnipresentes para la vida de las personas y esto implica que ya no es necesario planificar cuándo sacar una foto. El teléfono siempre está ahí listo para usarlo en cualquier momento. Y esto influyó en la fotografía y creció el foco en los detalles cotidianos, la comida, las mascotas. Y para el scrapbooking esto significó un volumen mucho mayor de fotografías para armar álbumes. Project Life. En el 2008, la revista Creación Keepsakes lanza un kit llamado Proyecto 365. La diseñadora de este kit, que fue Becky Higgins, lo pensó como un álbum de fotos al día e incluía folios con bolsillos individuales para insertar fotografías y tarjetas decorativas. Este formato significaría una revolución para el scrapbooking. En el 2009 ya Becky Higgins lanza su propia empresa para introducir el sistema Project Life. La propuesta incluía por supuesto los kits de tarjetas decorativas que podían colocarse junto con las fotografías en los folios con bolsillo. Este sistema fue la mejor manera de registrar todas las fotografías de la vida cotidiana, ya que propone hacer un registro diario o semanal de la vida. Y también simplificó el proceso de creación de scrapbook, porque ya no hace falta hacer una estructura, porque los folios se colocan en carpetas. Redes sociales. La aparición de la foto digital y luego las redes sociales al principio parecían venir a reemplazar los álbumes de foto analógicos. Sobre todo Instagram y Facebook con sus galerías de fotos y su posibilidad de comentar y compartir. Pero el interés por el scrapbooking sigue creciendo. Instagram ha influenciado al scrap en los formatos de impresión de las fotos, ya que se usan mucho los formatos cuadrados y también los filtros de colores saturados y vintage como los que propone esta red social. Otra tendencia que está cobrando fuerza dentro del scrapbooking es el bullet journal, que es una agenda personal manuscrita y adornada a mano, y que tiene sus raíces en una de las más antiguas formas de scrapbook, que es el diario personal. Concluyendo, después de este recorrido podemos entender cómo fue creciendo la actividad para convertirse en lo que hoy conocemos como scrapbooking. También entender el origen de algunos recursos o técnicas que usamos hoy para hacer un scrapbook. Si pensamos cómo está diseñado un scrapbook hoy, podemos ver las influencias de los diarios personales en los relatos, la influencia de los libros granjerizados
en los dibujos que muchas veces incluimos, o la influencia de las tarjetas de visita, en el uso de los adornos de papel, los stickers, las tarjetitas, y por supuesto las influencias de la Brownie en la fotografía instantánea y cotidiana. Los scrapbooks modernos son el resultado de su recorrido histórico. Y si bien la tecnología y las técnicas que vamos desarrollando pueden influir en la actividad, los scrapbooks conservan su esencia de ser un relato personal y único hecho a mano. Quiero agradecerte enormemente por escuchar Apología del Scrapbooking, este podcast dedicado a las y los fans de las fotos y los papelitos. Si te gustó, déjame un like. Si tenés preguntas o comentarios, escribime, que tengo muchas ganas de saber de vos. Suscríbete al canal porque seguiremos subiendo Podcast sobre scrapbooking. Mi nombre es Natalia Rodríguez Cámara. Y estoy en Instagram como Mandarin Scrap. Seguime ahí que publicamos novedades semanales que seguro te interesan. Y si querés conocer los productos de Mandarin Scrap, Nos encontrás con ese nombre en Tienda Nube. nos escuchamos en la próxima y acá te dejo mi mantra de regalo. Scrapear es construir el relato de tu vida, porque lo creas con tu trabajo, tu creatividad y tu mirada.